Principales conflictos bélicos de la Guerra Fría. Conflicto de Israel contra Palestina. Palestina es una tierra que se encuentra al oriente del mar Mediterráneo y en su tiempo estaba habitada por diversas tribus. Palestinos y judíos han habitado esta tierra desde hace más de 2000 años. Los judíos vienen de Sem, que fue uno de los hijos de Noé, de ahí el nombre de semitas. De Sem desciende Israel, y de Israel descendieron 12 hijos, y cada hijo formó una tribu. Después, las 12 tribus fueron llamados como las tribus de Israel o los hijos de Israel. El pueblo de Israel siempre ha sido considerado el pueblo elegido por Dios, y ha sido un pueblo de los más unidos a nivel mundial, y son conocidos como israelíes. Jesucristo fue un ciudadano de Israel, y sus seguidores formaron una nueva religión, que es el cristianismo, en distintas facetas como el catolicismo, el protestantismo y las iglesias ortodoxas. En el año 70 después de Cristo, el pueblo judío se dispersó por el mundo, después de que fueron expulsados por el emperador romano Tito. Así, siguieron su religión y sus tradiciones desde Francia, España, Italia y todos los países, incluyendo a México. La comunidad judía es muy poderosa a nivel mundial y manejan empresas como Marvel, Google, Discovery Channel, Dell, Calvin Klein, Levi's y entre otros. Los palestinos son los antiguos filisteos. De hecho, la palabra filistín significa eso, palestino. Después de la Segunda Guerra Mundial y de la persecución contra los judíos, la ONU dividió la tierra o el Estado de Palestina en dos partes. Una parte era para los israelíes, que son los judíos, y la otra parte era para los palestinos, que son los árabes. Y es así como es que en 1948 nace el Estado de Israel, gracias a la ONU y a los principales aliados que eran Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica. Guerra de Corea. Desde 1910, Corea había sido ocupada por Japón. Y después de las bombas atómicas de Japón, estadounidenses y soviéticos tenían a sus militares en esa zona. Los soldados norteamericanos estaban en el sur, mientras los rusos habían dejado a sus soldados en la zona norte. Ambos tenían como objetivo la rendición de las fuerzas japonesas en Corea. Corea fue dividido por el paralelo 38, quedando en el norte el ejército de la URSS, mientras que en el sur quedó Estados Unidos y sus aliados. Este fue el primer dictador de Corea del Norte y fue apoyado por la Unión Soviética. La Revolución Cubana. Después de la guerra entre España y Estados Unidos, Cuba tenía cierta independencia, pero también era un protectorado de ese país. Al paso del tiempo, Fulgencio Batista llegó a ser presidente de Cuba y se convirtió en un dictador, y como muestra fue que disolvió el Congreso de su país, reprimió a los comunistas y eliminó la Constitución de 1940. Fulgencio Batista encarceló a Fidel Castro junto con algunos de sus amigos en 1953. Y para 1957, Fidel Castro, Ernesto El Che Guevara y Camilo Cienfuegos demostraron al mundo su poder, ya que no solo lucharon contra un dictador como Batista, sino lo que estaba detrás era el país más poderoso del mundo. El 1 de enero de 1959, la Revolución Cubana gana. En 1961, Estados Unidos y Cuba rompen relaciones diplomáticas a raíz que la Revolución Cubana era comunista y los estadounidenses capitalistas. En octubre de 1962, aviones estadounidenses detectaron en Cuba la construcción de rampas con misiles, estos apuntando hacia el país del norte. Esta acción hizo enojar al presidente John F. Kennedy, que apuntó sus misiles contra Cuba. Este año fue de mucha tensión, pues esperaba que estallara la Tercera Guerra Mundial entre Estados Unidos y la URSS. Pero gracias al presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, y la diplomacia, se evitó que Cuba fuera invadida. Este episodio de la Guerra Fría se conoce como la crisis de los misiles.
Guerra de Vietnam. En 1945, Vietnam declara su independencia de Japón. Y al instante, Francia intentó recuperar Vietnam. Sin embargo, cuando decidieron hacer una tregua de paz y tener negociaciones, decidieron que provisionalmente harían una división de Vietnam conforme al paralelo 17. Y al igual que Corea, al norte quedó la Vietnam comunista, que fue conocida como la República Democrática de Vietnam, y al sur quedaron los vietnamitas anticomunistas, que eran conocidos como la República de Vietnam. Empezó la guerra de ambos bandos, y como iba perdiendo Vietnam del Sur, que era el que apoyaba a Estados Unidos, entró a escena dicho país para impedir la derrota de los capitalistas. Sin embargo, la parte norte tenía el apoyo de China y de la Unión Soviética en Vietnam, y eran conocidas como las fuerzas del Viet Cong, o sea, el Frente Nacional de Liberación de Vietnam. Estados Unidos al final perdió esta guerra, que duró de 1959 a 1975. Invasión a Afganistán. A partir del siglo VII empezó el Islam en este territorio, con la expansión religiosa del profeta Mahoma en todos los pueblos árabes. Y para 1973 hubo un golpe de Estado, donde se terminó la monarquía y comenzó la república. El conflicto comenzó en 1978, cuando el pueblo afgano se hizo socialista, gobernado por el Partido Democrático Popular de Afganistán. Sin embargo, el gobierno, al no poder frenar las rebeliones internas, pidió ayuda a la Unión Soviética, que intervino en diciembre de 1979, surgiendo así la guerra ruso-afgana. En esta guerra, Estados Unidos apoyó al bando contrario de la URSS, apoyó a los talibanes. En 1989, la Unión Soviética abandona Afganistán, ya que no pudo derrocar a los talibanes y al grupo que lo apoyaba, que eran Estados Unidos, Inglaterra e Israel. En 1996, los talibanes toman el poder y con ello un conjunto de normas que debe de seguir el Código Ético Islámico. En el año 2001, el país que ayudó en la década de los 80s, Estados Unidos, atacó a los afganos, ya que ellos ayudaron a Osama Bin Laden en el ataque del 11 de septiembre del 2001. Osama Bin Laden, que en su tiempo ayudó a Estados Unidos, entró ahora a Al Qaeda y apoyaba a grupos terroristas, y por eso ahora era perseguido. Y en el 2011, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirma que el líder de Al Qaeda había sido asesinado en una operación llevada a cabo por comandos militares de su país.